3, 2, termino. Bueno, retornamos a su programa Revista Sociocultural con el tema de seguridad ciudadana integral. Abogado, díganos qué es la reacción o represión del delito. Bueno, la reacción es como los operadores de justicia reaccionan frente al tema de la violencia, de los delitos, es decir, cómo la institucionalidad de la policía de investigación, la fiscalía y el poder judicial, abordan el tema de la violencia que se transmite o que se traduce en delitos. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos una policía de investigación debidamente profesional, tecnificada, es decir, que la policía tuviera los elementos debidamente capacitados, tanto a nivel personal como también que tuviera la suficiente tecnología para realizar una investigación de calidad, eficiente, de los casos que se van presentando. Si esto fuera así, la policía de investigación podría presentar casos bien sustentados ante el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado. Una vez que la Fiscalía tiene entonces esa investigación con pruebas suficientes, la presenta ante la instancia judicial y luego se da el proceso judicial guardando todas las garantías que tenga en este caso tanto el acusado como la persona que es víctima del delito, para luego producir una sentencia ajustada a derecho que permita juzgar de manera correcta esa situación. Lamentablemente, Osiris, no es así. Tenemos algunos índices bastante graves en esta materia y le voy a decir algunos. El año pasado hubieron 5.150 muertes violentas en Honduras, es decir, homicidios, personas que fueron muertas por otra. De estos casos, el 96% de los casos está en la impunidad, es decir, de cada 100 de esos casos, 96 casos están en impunidad, es decir, no han sido investigados ni mucho menos juzgados. Esto es grave porque el fenómeno de la impunidad determina, Osiris, que las personas que cometen estos delitos vuelvan a cometerlos una y otra vez, precisamente por no haber sido castigados. Por otro lado, también la reacción o represión del delito involucra o debería involucrar la posibilidad de tener cada vez organismos o instituciones más capacitadas para enfrentar este problema. Pero recientemente, el día jueves, estuve en un informe que se hizo por parte de una organización internacional que trabaja el tema de justicia para los casos de niñez en Honduras, los casos de vulneración de los derechos de la niñez en Honduras, y era impresionante el dato que nos presentaba de que la mayoría del personal que trabajan como escribientes, secretarios de los juzgados, nunca han recibido una capacitación en materia penal, por ejemplo, y en materia de niñez y juventud mucho menos. Es decir, que tenemos entonces un personal cuyas capacidades se ven disminuidas precisamente porque no tienen la debida y necesaria capacitación permanente que deberían de tener. Los policías de preventivo, por ejemplo, muy poco se les capacita tampoco. Es decir, hay una policía de investigación, pero esta policía de investigación no puede funcionar bien si no tiene una policía preventiva bien capacitada también, que pueda servir como auxiliar al momento de recuperar o en todo caso de levantar la prueba necesaria. Entonces vemos que la Fiscalía, por otro lado, también tiene
su centro de capacitación, pero está en Tegucigalpa. Y muy pocas veces los fiscales que están en los demás departamentos del país tienen acceso a tener este tipo de capacitaciones. Eso podría... Abogado, entonces, todo esto que usted me ha dicho, ¿usted cree que esto es lo que hace que las personas tengan la desconfianza de organizaciones o de instituciones para poder ellos poner una denuncia o para que ellos los acuerpen, ayudándolos en algún problema que tengan o que sean víctimas de algún abuso? Sí, en efecto, sí, ese nivel de impunidad sobre todo genera en la población mucha desconfianza, mucha inquietud, mucho miedo, pero también violencia. Es decir, cuando la gente siente que los operadores de justicia no le pueden brindar la protección suficiente, entonces recurren en algunos casos a hacerse justicia por su propia mano. Y eso aumenta el problema de la violencia y las muertes se incrementan. Y también es importante que si usted, señor televidente o amiga televidente, conoce de un caso o está siendo víctima de algún tipo de delito, puede en ese caso asesorarse de un abogado que podrá en este caso poder redactarle una denuncia que contenga todos los hechos bien descritos, que contenga incluso también la fundamentación de derechos de esta denuncia para ser presentada, ante la Fiscalía o ante la Policía de Investigación. Ahí está mi teléfono, usted puede llamarme o me enviar algún mensaje para brindarle cualquier tipo de asesoría penal cuando usted sienta que ha sido objeto de un delito. Esta asesoría incluso puede ser no solo el redactarle una denuncia congruente, sino que también darle acompañamiento ante las instancias operadoras de justicia, porque el problema sí es que la ciudadanía cree que con presentar una denuncia ante la policía, la denuncia va a caminar sola. Eso no es cierto. Es decir, o puede ser que nunca la investiguen. Entonces, por eso es necesario que la población se asesore de los profesionales del derecho para que nosotros podamos, digamos, acompañar a las personas, a las instancias operadores de justicia, como por ejemplo la policía, la fiscalía, el mismo Poder Judicial, para poderle brindar un dictamen, una opinión profesional bien fundamentada de, primero, si lo que está denunciando es un delito, porque podría ser una falta o podría ser una situación que podría ser resuelta mediante la conciliación. También un abogado competente puede, en este caso, dar o brindar servicios de conciliador para resolver ese problema. Pero si el tema ya es una acción que se configura en un delito tipificado en el Código Penal, un abogado puede, en este caso podemos, brindar esa asesoría, acompañamiento, e incluso si se da la situación de llegar a un juicio penal, el abogado puede servir como coadyuvante, es decir, acompañar al fiscal en la sustanciación del juicio. Por eso vemos en todo servir como acusador privado, es decir, que la ciudadanía tiene pues ese recurso de poder acudir ante los abogados. Asimismo, la redacción involucra otro aspecto importante, Cecilia, que es que en la medida que la ciudadanía puede exigir que la Policía Nacional sea lo suficientemente depurada, porque el problema es que cuando hay la muy fundada sospecha de que algún sector de la policía esté involucrada en la comisión de delitos, entonces se hace necesario precisamente ese proceso de depuración policial, es decir, poder expulsar a aquellos miembros de la policía que después de una investigación
que garantice sus derechos, pero que sea bien realizada, establezca que en efecto esta persona ha estado relacionada con algunos grupos delictivos. En la medida que tengamos una policía más transparente, una policía cuyos miembros presenten una hoja de vida irreprochable, en esa medida podemos tener garantizada todo un andamiaje de operadores de justicia que garanticen que se va a investigar y se van a sancionar bien los delitos. Finalmente, Osiris, lo que quiero aclarar es que si tenemos una buena policía que investigue de manera suficiente y eficientemente los delitos que se presentan, esta va a generar un informe investigativo a la Fiscalía lo suficientemente bueno como para que el fiscal pueda interponer un requerimiento fiscal o, como lo llama la gente, acusación criminal, y luego finalmente tener un juicio que garantice que los fallos judiciales serán los apropiados. Continuamente escuchamos que la gente dice, bueno, es que yo fui a denunciar a fulano por un robo y luego el juez lo dejó en libertad. No es que el juez lo deje en libertad, sino que en la mayoría de los casos es porque el juez no cuenta con suficiente prueba para poder juzgar bien esa situación y poder entonces condenar de manera suficiente a esa persona que ha cometido un delito. Tiene razón, abogado. Abogado, ¿y qué es la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad o víctimas de la violencia? Bueno, la rehabilitación son todas aquellas medidas que se toman primero con el privado de libertad. Hay gente que le llaman los reos. Sí. Decirle reo a una persona que está en un centro de detención, en una penitenciaría nacional, es un término discriminante. ¿Por qué? Porque concita de alguna manera el desprecio hacia estas personas. Cuando no tenemos un eficiente, moderno y eficaz sistema de aplicación de justicia, también podemos asumir que algunas personas que están guardando reclusión en los centros penales probablemente son inocentes, Osiris. Entonces es mejor llamarlos privados de libertad. ¿Por qué también? Porque una persona cuando entra en la cárcel está privado del derecho a la libertad, pero no está privado de sus derechos humanos. Es decir, no está privado de la obligación que tiene el Estado de proteger su integridad física. Y aquí en Honduras hemos visto los peores casos que se han dado en la historia, creo que de la humanidad, en materia de muertes masivas en los centros penales. Tuvimos los primeros, uno que fue en La Ceiba, donde murieron 69 privados de libertad, murieron quemados. Luego en San Pedro Sula, el mismo año, en el 2005, murieron 105 personas. Y en Comayagua, en el 2012, de manera irónica, el Día del Amor y la Amistad, murieron 369 privados de libertad, totalmente calcinados. Es decir, que tenemos cárceles en Honduras, o un sistema penitenciario en Honduras que se especializa en terminar con la vida de las personas que están ahí. Pero no tenemos un solo programa de rehabilitación de los privados de libertad. Es decir, en Honduras el tema de la rehabilitación no existe en ningún centro o cárcel. Por eso entonces a mí me preocupa ver que el actual gobierno se esté especializando en construir cárceles, pero no en un sistema de rehabilitación. ¿De qué le sirve a usted tener 18.500 privados de libertad, que son los que hay en el país, sin tener un programa de rehabilitación de los privados de libertad? Porque estos 18.500 personas, cuando salgan, van a seguir siendo delincuentes. Hasta peor pueden salir. Y van a salir peor, porque el problema es que ahí, en las cárceles, son verdaderas universidades del crimen. Es decir, que si usted entró por un robo,
Allí puede aprender incluso otras cosas como secuestrar, como vender drogas, etc. Entonces, al haber una ausencia completa y total de programas de rehabilitación en todos los niveles, sí, porque en los centros de detención de menores, de niños y adolescentes también no hay programas de rehabilitación. Entonces la rehabilitación son todas aquellas medidas que permiten que una persona privada de libertad pueda aprender nuevos comportamientos. Y estas medidas son de carácter, por ejemplo, pueden ser de carácter educativo, de carácter laboral, es decir, al tener oportunidades de aprender un oficio dentro de la prisión, de la cárcel, la persona puede tener al salir la oportunidad de buscar otras actividades que le generen recursos. Pueden ser también medidas del manejo emocional de las emociones, por ejemplo, el manejo emocional o el manejo correcto de sus emociones. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima, digamos, de abuso físico, violento en su hogar, puede reaccionar de manera violenta ante una situación que se le dé y debido a eso cometer un delito. Pero si se le enseña dentro de la cárcel cómo manejar sus emociones, muy probablemente ya no lo haga. Hay medidas también de carácter psicológico e incluso psiquiátrico que pueden ayudar a una persona que tiene un problema, digamos, de trastorno mental o de trastorno de la personalidad y que eso delimita que cometa delitos, a mejorar su situación. Pero también, Osiris, abogado. Sí. Con eso de la rehabilitación, esto también para las víctimas de violencia puede ser una persona que tenga algún tipo de adicción como las drogas o el alcoholismo, ¿verdad? Exacto. Vemos que las drogas y el alcoholismo sí son una de las principales causas que se dan en nuestro país para la comisión de delitos violentos. Recordemos que las drogas y el alcohol son sustancias que desinhiben a la persona. Desinhibir significa que la persona, frente a un problema, frente a una situación, puede hacer que él reaccione con extremada violencia. Quizás no reaccionaría así si no estuviera bajo el influjo de las drogas o del alcohol. Pero entonces, el tener un tratamiento de esa naturaleza dentro del centro penal le podría ayudar a resolver su problema. Eso en cuanto a la rehabilitación. En cuanto a la reinserción social, significa que en Honduras no hay ningún programa, ninguno, que permita que el privado de libertad, después de salir de la cárcel, pueda encontrar un trabajo, puede encontrar oportunidades educativas o de resocialización que le permitan a él poder funcionar armónicamente, en paz y en relaciones de respeto y armonía con la gente del barrio donde vive. Muy probablemente, cuando esta persona sale del centro penal, es objeto de estigmatización. La gente dice, mira, ese estuvo en la cárcel. Y entonces cuando se da un robo o cualquier situación de asalto allí en la comunidad, la gente inmediatamente piensa que es fulanito de tal, precisamente porque estuvo en la cárcel. Entonces no hay todavía ningún programa, ni estatal, ni privado, que permita que la persona privada de libertad pueda tener esa resocialización en su entorno donde vive. Esto tiene graves consecuencias, porque cuando una persona no encuentra trabajo, no encuentra una oportunidad educativa, no se siente a gusto donde vive porque todo el mundo lo señala o lo estigmatiza, entonces indefectiblemente esto crea la oportunidad para que la persona vuelva a delinquir, es decir, reincide, exactamente, sí. Entonces esto es lo que podríamos hablar un poco sobre el tema de la rehabilitación y la reinserción, la necesidad urgente de que esos programas sean
creados y mantenidos desde el Estado en los centros penales, pero también fuera en la vida social comunitaria. Tiene razón, abogado, y es que fíjese que sería bonito pues que en los distintos negocios pues, capacitaran a las personas de ahí para que cuando estas personas salieran, los privados de libertad, salieran, pues se les tratara como se le trata a una persona común y normal, ¿verdad? Sí, por ejemplo, que tengan acceso a un empleo digno, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Que como usted dice, que la empresa privada, en los negocios puedan contratar a estas personas. En otros países se hace y con mucho éxito. Es decir, poco a poco la persona, pues hay personas que han estado privadas de libertad en otros países y se les da un empleo y luego ellos entonces, quizás en una categoría muy primaria, digamos, en un supermercado empaquetando cosas, luego pueden ir subiendo incluso en la calificación laboral, y algunos han llegado a ser hasta gerentes de este tipo de empresas. Pero claro, es porque hay todo un programa de reinserción que permite que tanto el empresario como la comunidad confíen en esta persona. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, enseguida retornamos. No nos cambien. Gracias. Bienes raíces asociados, compra y venta de casas, solares y terrenos.